Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdescona. Esta serie es Variación y Cambio Lingüístico en la ENA. Hoy vamos a comenzar hablando de cambios fónicos. Muchos de los cambios fónicos más comunes van a ser semejante a lo que aprendieron en clases de fonología sincrónica. Si hay alguien que no ha escuchado los términos sincrónico y diacrónico antes, cuando digo sincrónico, quiere decir el mismo tiempo, ¿no? Sin como sinónimo mismo y en crono como tiempo, ¿no? Entonces, sincrónico quiere decir que, por ejemplo, si está simplemente analizando cómo la gente habla ahora, es un análisis sincrónico porque estamos analizando la lengua como es en un momento particular, que en este caso es este momento. Si estamos investigando cómo la lengua ha cambiado, si estamos comparando en diferentes puntos del tiempo, eso es diacrónico, ¿sí? Entonces, sincrónico, diacrónico. Hay diferentes cambios fónicos que pasan seguido en las lenguas orales y de los más comunes probablemente se pueden dividir en dos categorías grandes y esas categorías son las que voy a tratar hoy. La primera es la asimilación. Es un cambio en que un sonido cambia para asemejarse a otros sonidos en su contexto fonológico. Un cambio súper común es la palatalización. La palatalización es un fenómeno en que una consonante se asimila a una vocal anterior o también a una aproximante palatal. Como un primer ejemplo, a ver, pronuncien ustedes estas dos palabras, fijándose muy bien qué parte de la lengua es que está tocando y en dónde está tocando en la parte superior de la boca. ¿Es en el mismo lugar o es en dos lugares distintos? La primera palabra es carro, la C en carro, el sonido inicial, carro. Y la segunda palabra es la palabra quiso, quiso, carro, quiso. Yo estoy esperando que van a notar que la Q ortográfica en quiso no es el mismo sonido que la C en carro, ¿sí? Técnicamente, aunque lo concebimos como el mismo sonido, podemos sentir que en quiso iniciamos esa palabra con una consonante que estamos articulando en una parte más anterior de nuestras bocas, de nuestros aparatos fonadores. Es más anterior ese sonido que la consonante al inicio de carro. Y la razón es que la I en quiso es una vocal anterior, mientras que la A en carro es una vocal central. La palatalización es un cambio en una consonante que la hace más semejante a una vocal anterior. Aquí voy a dibujar una sección sagital, es decir, el aparato fonador en perfil, ¿sí? Aquí tenemos los labios superiores. Digamos que aquí hay dientes, incisores. Luego aquí hay una parte lisa y eso se llaman los alvéolos. Luego hay una parte que se siente que va para arriba y ahí usted puede sentir con su lengua que tenemos ahí en la parte superior de la boca. Aquí sigue otra parte lisa donde se siente duro que hay un hueso atrás. Esto es lo que se llama el paladar o también se llama el paladar duro porque hay ese hueso que lo hace duro. Y después del paladar duro se acaba el hueso, pero sigue la piel y tenemos esta parte blandita
que se llama el velo. Aquí traté de dibujar en rojo lo que yo siento, donde está mi lengua cuando está descansando. Yo creo que aquí, en esta parte posterior de la boca, donde tenemos el velo arriba, sí dejamos un hueco. Por eso dejé este hueco. El espacio está reducido en la parte anterior de la boca, porque los dientes, los alvéolos, inclusive el paladar, están más bajos en comparación con el velo, que está más alto y que crea más espacio en la parte posterior versus la parte anterior. Y por ende, cuando estamos descansando, nuestra lengua tiende a estar pegado a los alvéolos, a los dientes, al paladar duro, pero no suele estar tocando en el velo. La parte que es la punta de la lengua, que al descansar la tenemos pegado a los dientes, esa parte de la lengua se llama el ápice. Y esta parte por aquí, que cuando estamos descansando la tenemos pegado al paladar duro, esa parte de la lengua se llama la lámina. Y esta parte aquí debajo del velo se llama el dorso. Hay más partes, pero no las voy a mencionar hoy. Dividimos las vocales en vocales anteriores, vocales centrales y vocales posteriores. Ahora, quiero que consideremos dónde es que articulamos, que producimos las vocales anteriores. En lenguas zapotecas, las vocales anteriores que he observado que puedan existir son I, E, que en unos pueblos se eleva más a E. Otra vocal que en unos pueblos es más a E y en otros pueblos es más a E. A ver, ustedes pueden probarlo con pronunciar estos sonidos, pero cuando hacemos una I, que es una vocal alta anterior, yo creo que tenemos la lámina de la lengua elevada hacia el paladar duro. No es que está tocando, pero se aproxima al paladar duro, esa parte de la lengua que se llama la lámina. Cuando hacemos una E, también estamos haciendo esa E en un espacio que está más o menos justo abajo del paladar, pero la lengua está en una posición más baja que cuando hacemos la I. Y cuando hacemos la vocal E, que se escribe así con este símbolo que en español se llama moño, pues la lengua está más baja aún, más baja que la E. Pero creo que esa vocal, si la estamos haciendo en esta parte anterior de la boca, más o menos aproximadamente en línea vertical debajo del paladar. No la estamos haciendo más atrás como bajo el velo. Si quieren pruebas de que estas vocales I, E, A son anteriores, pueden compararlas con vocales posteriores. Por ejemplo, hacer una I y convertirla en una U, ¿sí? I, U, o una E en una O, O. Deben sentir que retraen la lengua cuando, o sea, la lengua está más anterior al hacer la I y la E que al hacer la O y la U. Y para hacer la O y la U van a retraer la lengua. Ahí está la prueba de que estas vocales I, E, A sí se hacen en una posición más anterior. Entonces, lo clave por ahora es que las vocales anteriores, ¿cómo y dónde las articulamos? Las articulamos usando la lámina, esa parte de la lengua, debajo del paladar duro. Hay una aproximante que escribimos con la yod, que es lo mismo que J, sí, pero en lingüística la llamamos yod. La yod es una aproximante palatal
En términos articulatorios, la aproximante palatal es básicamente lo mismo que la vocal y la vocal alta anterior. La diferencia es su duración y su posición en la sílaba. Pero como la aproximante palatal se articula de la misma manera que la I, puede causar los mismos efectos. Entonces, la palatalización, en mi definición, que puede ser un poco más amplia que la de otros, la palatalización es la asimilación de una consonante a una vocal anterior o también a la aproximante palatal. Aquí tenemos unos ejemplos entre latín y castellano. Bueno, castellano medieval. Aquí, entre estos símbolos, tengo la representación ortográfica en latín clásico, Martiu y Calcia. La interpretación es que la pronunciación era Martiu y Calcia con una yod después de, aquí después de T, aquí después de K. O sea, esta CE ortográfica correspondería fonológicamente a una secuencia de K más yod. Igualmente aquí, la secuencia ortográfica de TI sería T yod antes de esta otra vocal U. Martiu Calcia, sí, sería quizás la pronunciación original. Para ya el primer siglo de esta época, el siglo I, se cree que la pronunciación ya estuvo cambiando y una secuencia de una T o una K más una yod se volvió una africada. A ver, ¿cómo sabemos que para precisamente ese siglo la pronunciación ya estaba cambiando o ya se pronunciaba con una africada, aunque se escribía con TI o CE, etc.? La razón que lo sabemos es por graffiti y otros casos donde alguien está escribiendo informalmente, ¿sí? Todavía prescriptivamente, formalmente se escribía conforme a la pronunciación antigua, pero la gente en la calle escribe como quiera y ahí revela cómo realmente pronuncian las palabras. Por ejemplo, aquí en un libro estoy viendo un ejemplo del nombre Vicente, que en latín fue, bueno, yo supongo que en latín clásico sería como Vincentius. Y entonces, para este siglo, alguien lo está grafiteando como Vincensus, ¿sí? En vez de escribir T-I-U-S al final, escribe T-Z-U-S. Si en un futuro lejano, en 1000 años, digamos, imaginemos que no sobrevivían ninguna grabación, este video ya se perdió, ¿sí? Y nada más tendrían récords escritos del castellano que hablamos hoy, aquí en México, digamos. Como escribimos formalmente todos los libros escritos en castellano, escriben Z en ciertas palabras como marzo que vimos hace rato y escriben S en ciertas otras palabras como silla y escribe C en otras palabras como cierto, pero nosotros sabemos que pronunciamos el mismísimo sonido, es una S, ¿sí? Cierto, cazuela, seguro, todas esas palabras tienen el mismo sonido, pero por razones históricas las escribimos
con 3 diferentes letras. Eso es un defecto de la ortografía castellana. Es uno de los pocos defectos que tiene inglés. Tiene muchos más defectos en su ortografía. Pero si la gente nada más tenía récords muy formales como periódicos o libros, ellos pensarían que esa C y esa S y esa Z a lo mejor eran diferentes sonidos. Pero si ellos podrían encontrar nuestros mensajes de WhatsApp y Messenger y algunos letreros escritos a mano en comedores en la calle, cosas así, encontrarían que a veces la gente escribe S en vez de Z, etc. O escribe, oye, alguien me mandó un mensaje y dijo, me voy. Y voy escribió B grande O Y. Viendo esas cosas, los lingüistas del futuro podrían darse cuenta, pronunciaron igual a la B grande y la B chica. Pronunciaron igual a la S, a la Z y la C. Igual nosotros con graffiti de latín vulgar podemos determinar cómo era realmente la pronunciación. Porque ven que en inglés, en castellano, en otras lenguas, muchas veces si no vamos actualizando la ortografía, terminamos escribiendo la lengua como se pronunciaba en un momento que votaron por las convenciones ortográficas, que puede haber sido siglos atrás. Aquí vemos un cambio a las oclusivas T y K. Un cambio provocado por una yod que fue adyacente. Y en una etapa va a diferentes africadas, marzo y calcha. Y después la cha también se vuelve cha. Y se escribe ambas formas en castellano medieval con la C cedilla. Y hoy día se escribe con la Z en marzo o, bueno, ¿qué es? Creo que es Z en calzones, pero es C en calcetines, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que la africada TS se redujo más a una fricativa S, que es la pronunciación que tenemos hoy día. Lo que quiero enfatizar aquí es que una T y una K a través del tiempo cambiaron a una S en calzones, en marzo. ¿Por qué? Porque la adyacencia de una yod produjo asimilación en la consonante. Fíjense que en el caso de calquia, no es que en un solo paso fue de calquia a calza, ¿sí? Pero fue por pasos. Calquia, calcha, calza, calza, ¿sí? Y técnicamente, si quieres definir palatalización estrictamente, yo creo que únicamente sería el primer cambio de calquia a calcha, lo que es palatalización. Ahí tomamos una oclusiva velar y la transformamos en una fricada palato-alveolar. Eso es palatalización clásica. La reducción de la tsa a S, eso no lo vuelve más anterior, ¿sí? Entonces, en senso estricto, ¿no? En un sentido estricto, quizás no todos esos pasos contarían como la palatalización, pero en la práctica los lingüistas muchas veces cuando hablamos de la palatalización nos referimos a todo el proceso de cambios que se disparó con una asimilación en un inicio. Ahora vamos a ver unos ejemplos en el inglés antiguo. Esta lengua no sería inteligible para mí
Si yo leo un libro sobre esta lengua y me explican los cambios que han ocurrido, puedo entender que unas palabras de esta lengua tienen que ver con las palabras que yo tengo en mi lengua materna, pero es muy diferente, ¿sí? Que el inglés moderno. Bueno, en el inglés antiguo había un fonema que fue K, pero este fonema se pronunciaba como una cha antes de cualquier vocal anterior. Veamos unos ejemplos. Esta palabra que se escribía así, pero creen que fue algo así. Una E larga más una shva. Y como la E es una vocal anterior, se cree que esta palabra se pronunciaba con una cha. Cha en ese entonces era un alófono de la K, un alófono que ocurría antes de vocales anteriores. Entonces esta palabra hubiera sido chap. Y esta palabra, igual, siempre la K, el fonema K, se escribía con C. Y si el alófono fuera una K o fuera una cha, se escribía igual con la C. En este caso, como este fonema venía antes de una I, que también es una vocal anterior, se pronunciaba como cha. Chilled. Chilled fue esta palabra. Y esta otra palabra muestra que esta alofonía no solamente pasaba cuando este fonema ocurría antes de una vocal anterior, sino también cuando ocurría después de una vocal anterior, como en este caso, esta palabra se pronunciaba como dich, dich. Y podemos ver que, aunque en este momento de la historia, esto fue alofonía, cha y ka no contrastaron en este momento. Para los no lingüistas, cuando yo digo no contrastaron en ese momento, quiere decir que la gente de ese momento probablemente ni se daban mucha cuenta de que estaban pronunciando diferentes sonidos. Ellos lo consideraron como otra versión más de lo que ellos escribían C, si es que eran alfabetizados, ¿sí? Escribían el sonido que es K como C antes de otras vocales, A, digamos, o, y también escribían C antes de I, antes de A, antes de E, pero este sonido lo pronunciaron como cha antes de las vocales anteriores y como ka antes de las otras vocales, pero ni se daban cuenta, lo manejaron como un mismo sonido. Así pueden nacer los contrastes fonológicos. Pueden empezar como alófonos de un solo fonema y terminar siendo contrastivos. Y de hecho, hoy día sí, la cha en inglés es diferente que la ka, son distintos fonemas. Y esta palabra la escribimos así y la pronunciamos como cheap. Esta palabra quería decir oferta, como una oferta. Y mi palabra de hoy, cheap, es barato, ¿sí? Y hoy día no basta de escribirlo con C, porque ya es otro fonema, y lo escribimos CH, igual que en español. Fíjense que, aunque yo lo pronuncio con una I, se escribe EA. ¿Por qué? Porque históricamente tenía esta vocal. Todavía estamos escribiendo inglés como se pronunciaba hace más de 1000 años. Eso lo vamos a ver en otro video en el futuro. Pasamos a esta palabra y se escribe así, child. Hoy lo pronuncio como child, pero en ese entonces era child. Igualmente, sí, con el mismo problema ortográfico de las vocales. Y luego esta palabra es una zanja. Y esto, a ver, ¿cómo lo escribimos? Creo que tiene T. Ok, lo escribimos así. Y fíjense
que esta palabra, o bueno, este cambio de palatalización que les estoy mostrando, esto es algo propio de inglés en este caso, porque sé que en otras lenguas germánicas no necesariamente tienen esta fricada en sus cognadas. Por ejemplo, el famoso filólogo de origen holandés Michel Houellebecq, que es un reconocido filólogo zapotequista, vive acá en la Ciudad de México. Su apellido quiere decir zanja antigua. Tengo entendido que esto es como viejo y esto es esta palabra, Houellebecq. Y este dijk es la cognada de inglés ditch. Entonces podemos ver que el holandés conservó la K, aunque viene después de esta vocal diptongo anterior, mientras que en inglés sí volvió la K una africada. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de latín. Esto que les voy a mostrar ahora tiene que ver con el ejemplo que les mostré antes de calcha, pero en ese caso fue la K antes de una yod, y en este caso vamos a ver semejante o mismo cambio de la K antes de vocales anteriores. En latín, como quizás ya mencioné, el fonema que era K se escribía con C. Y originalmente pensamos que sí se pronunciaba algo como K, pero es de esperarse que antes de vocales anteriores podría haber tenido una pronunciación palatal, como igual que en castellano hoy, ¿no? Quizás en vez de ser meramente velar la pronunciación antes de una vocal como I o quizás también E, puede haber sido la oclusiva palatal. Bueno, esto no lo leí en un libro, pero lo puedo imaginar que es posible. Yo no estoy diciendo que es seguro, pero posible que este alófono desarrolló, aunque ya era un alófono palatal, que la lámina estaría tocando al paladar duro en vez del velo. Aunque ya era palatal, es posible que desarrolló como una pequeña aproximante palatal en la soltura, como ya, igual como vimos o vamos a ver, creo que vamos a ver en este video de Tlacololita ahorita, como en vez de quertus, como quiertus. Y quizás esa kia hipotética que yo estoy imaginando, no estoy segura de esto, pero sería natural. Que sea como sea, el alófono condicionado que aparecía antes de vocales anteriores se fue desarrollando como una africada alveopalatal ya para latín vulgar tardío. Y se mantiene como una cha hasta la fecha en italiano. Por ejemplo, esta palabra que era quertus en latín clásico, en italiano de hoy es certo, con una cha. Ya no cambió más, ¿sí? Paró ahí. Pero en la historia de algunas otras lenguas romances, la cha siguió cambiando, cambió más pues a un aproximante alveolar, o sea, se adelantó más, se hizo hasta más anterior a una tsa, y esta tsa en más tiempo se redujo a la pura S, perdiendo la porción que es la T de la fricada, y es lo que tenemos hoy día en francés, que se escribe así la cognada, pero se pronuncia, no estoy segura del timbre vocálico, pero más o menos algo como certain, con una S, certain, y es lo mismo que tenemos en castellano, cierto, ¿sí? Certus, certo,
cierto, certain. ¿Sí? Entonces, francés y castellano tenemos ese, que seguramente es una forma reducida de la africada tsa, africada alveolar, que a la vez es una reducción de la africada cha, que a la vez fue un sonido que llegó a existir gracias a la palatalización de la K antes de vocales anteriores en latín tardío. Fíjense que esa es la razón que todavía en castellano escribimos palabras como cierto, como cielo, con una C, y que también escribimos palabras como carro con una C, porque en latín C era el símbolo para una oclusiva velar y originalmente todas esas palabras tenían una oclusiva velar. Acuérdense, ¿verdad? Que dije que ese cambio pasó en el siglo I y ahora estamos en el siglo XXI. Entonces seguimos usando el símbolo para un sonido que estaba en esas palabras como cierto últimamente hace 2000 años. Estamos todavía escribiendo cómo se pronunciaron esas palabras hace 2000 años. La E es la más probable para producir palatalización. La E también puede provocar palatalización, ¿no? Depende de la lengua, hay diferentes casos. En el zapoteco cuateco hay una especie de palatalización. Aquí puse los ejemplos de Santa María Cuatlán y San Baltasar Lucicha del Dixque o cuateco. A ver, vamos aquí de abajo para arriba. El pronombre que es usted o ustedes se puede reconstruir en proto-zapoteco o en etapas anteriores de la historia de estas lenguas. Bueno, estas variantes en este caso se puede considerar que originalmente fue una K y esa K pasó a G y esa G, la oclusiva velar sonora, hoy día en esta lengua se ha convertido en una fricativa que escribimos con esta letra griega que es gamma y suena como L, suena como la G en lago en español, ¿sí? Ok, lo es la palabra en cualquier variante de cuateco. Y fíjense que en esta palabra, esta gamma, viene antes de una O. La palabra tortilla en cuateco tiene la vocal A. Ahora, acuérdense que la A es una vocal anterior baja. Y en Santa María Cuatlán igualmente es gamma, igual que en usted, igual que antes de una vocal posterior. Y es ref. Pero en San Baltasar Lucicha, en vez de gamma, tenemos, en vez de una fricativa velar, tenemos una fricativa palatal. Mi fricativa palatal en mi letra se ve un poco como la gamma, pero saben que es la palatal por este punto que tengo arriba. Esto es yath, yath. Y en la palabra cerro es igualmente, ven mi puntita aquí, o puntito, puntita. A dot. Bueno, en Santa María Cuatlán. Y nada más el tono se pronuncia un poco diferente en San Baltasar. Igual podremos ver con flor. La palabra flor sería otro ejemplo. Está con I. Entonces tendríamos otra vez la fricativa palatal en ambas variantes. Yi. Entonces, yi. Pero, o sea, antes de una I o antes de una E, que en esta lengua se pronuncia más como mi E de inglés, de sit, es un poco más alta que la E de español. En esas dos vocales provoca que lo que históricamente era una gamma se realiza con una fricativa palatal. Y antes de una vocal posterior como O bueno, una vocal no anterior, mejor dicho,
se realiza con gamma, la fricativa velar, pero antes de la vocal anterior baja, las variantes tienen diferentes reacciones. En esta variante hay palatalización igual que para cualquier vocal anterior, pero en esta otra variante la palatalización no puede ser antes de una vocal baja. Tiene que ser una vocal anterior, alta o media. Y eso corresponde a patrones universales que la palatalización es más común antes de una vocal alta anterior que una vocal baja anterior. Cuando tenemos una consonante que ocurre antes o después de una consonante, una vocal anterior, es común que cambiamos el punto de articulación hacia el paladar y que en vez de usar otras partes de la lengua podemos soler usar la lámina, porque al terminar esa consonante, si vamos a estar articulando una I o una E, vamos a estar usando la lámina, acercándola al paladar. Y entonces, para tener la lengua en posición para articular esa vocal, es conveniente que la lengua ya esté en esa posición o cerca de esa posición. Que cuando nosotros estamos hablando de la fonología o la fonética sincrónica y tenemos un proceso alofónico como lo que tenemos con carro y quiso en castellano, lo escribimos de esta forma que ya aprendieron en otras clases. El fonema K se realiza como la C, o sea, el fonema que es la oclusiva velar sorda se realiza como el alófono que es oclusiva palatal sorda en este contexto antes de una vocal alta anterior. Fíjense que usamos esta flecha. Ustedes creen que no es importante, pero sí es importante en nuestras convenciones. Si estamos capturando una regla generativa sincrónica, un proceso sincrónico, algo que pasa hoy día en la lengua, usamos esta flecha. Pero cuando hablamos de cambios históricos, sean fonéticos, sean fonológicos, pero un cambio que en un principio pensamos que el sonido era así, pero hoy es así. Cuando estamos hablando de la diacronía, usamos esta flecha, que es diferente a esta flecha. Esta flecha es como el símbolo más de en matemáticas, ¿no? Esta flecha quiere decir que es una regla diacrónica. Esta flecha quiere decir que es una regla sincrónica. Y claro, si yo tuviera evidencias de latín escrito, qué sé yo, quizás yo podría, o inclusive grabaciones de hace más de 100 años, quizás no necesitaría el asterisco, pero normalmente cuando estamos hablando de cambios diacrónicos, estamos hablando de una pronunciación antigua que estamos hipotetizando, que no hay evidencia directa. Estamos deduciendo que eso fue la pronunciación. Entonces ponemos el asterisco, ¿sí? Proto-N cambia a la nasal palatal después de una I. Fíjense, no estoy poniendo asterisco aquí. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de una lengua moderna donde tengo evidencia directa, sé cómo se pronuncia, tengo grabaciones, tengo mis propias transcripciones. Esto no es algo hipotético, es algo real en el día de hoy. Entonces, solo pongo asterisco aquí cuando me refiero al sonido original. Y luego pongo este símbolo más de, y luego pongo la pronunciación actual, o en la lengua hija. Y aquí pongo el contexto donde pasó ese cambio. Algunos cambios no son condicionados y pasan donde quiera, pero otros cambios sí son condicionados. En este caso, esta palatalización de la N únicamente pasa después de la I. Esto no es una proto-I, es una I que sigue existiendo el día de hoy. En este caso, sí pongo el asterisco porque
este cambio pasa en cierto contexto y ese contexto es antes de una E, una proto-E, pero la proto-E a veces se ha perdido y todavía vemos el resultado. Les muestro, ¿no? Un ejemplo particular. Cabeza. En proto-zapoteco, yo lo reconstruyo, se reconstruye como yekek. Y en Tlacololito el día de hoy, esta palabra cabeza es yek. Por ejemplo, tu cabeza, esto es el pronombre que quiere decir tú. Tu cabeza es yek. Entonces, aquí no tenemos una K, tenemos una oclusiva palatal y palatalizada, quizás podemos decir. Bueno, una oclusiva palatal que tiene como una soltura aproximante. ¿Y por qué tenemos esa pronunciación y no la K con la cual se reconstruye? Pues es porque históricamente ocurrió en este contexto antes de la E, de la proto-E. Esta forma es reconstruida con E. Pero pueden ver que esa E hoy día se ha perdido porque es una vocal posttónica. Entonces, en esta regla aquí, en el contexto, voy a indicar que este cambio pasó en un contexto antiguo que a veces ya no existe, pero que se reconstruye así. En el otro caso, si siempre donde pasa es después de una I que sigue existiendo, no necesito poner el asterisco. Si fuera al revés y que una yod original cambiara acá, eso no sería asimilación, eso sería algo que llamamos disimilación. Y de hecho, sí existe la disimilación, no es que nunca pasa en las lenguas del mundo, sí pasa la disimilación, pero la asimilación es mucho, mucho, mucho más común que la disimilación. Otro cambio, otro tipo de asimilación muy común en las consonantes, en inglés se llama Homoorganic Nasal Assimilation. Yo creo que en español se llama asimilación de nasales nada más, pero si yo lo quiero traducir de inglés sería asimilación homoorgánica de nasales. ¿Por qué homoorgánica? Porque la asimilación afecta a una nasal y produce una nasal con el mismo punto de origen, o sea, el mismo punto de articulación, ¿sí? Homo, que es mismo, organ como origen, ¿no? Orgánica, o sea, del mismo lugar, se hace en el mismo lugar. Ok, eso en castellano lo podemos ver con este prefijo negativo que es in, como inaccesible, es algo que no es accesible, ¿no? Pero cuando agregas ese prefijo a una raíz que empieza en una consonante bilabial, la N cambia a una nasal bilabial, como en imposible. A ver, ¿qué son otras asimilaciones comunes? Uno sería asimilar a la sonoridad de lo que está en adyacencia. Por ejemplo, en muchas lenguas del mundo, las consonantes o ciertas consonantes se sonorizan cuando ocurren entre vocales, porque normalmente las vocales son sonoras, ¿no? Un ejemplo de esto en lenguas romances encontramos en un sufijo derivativo que deriva adjetivos de sustantivos. Creo que originalmente en latín quería decir lleno de. Y por ejemplo, gracioso, lleno de gracia, o algo así, ¿no? Pues este sufijo oso, en castellano es oso, pero en italiano la S se ha sonorizado a Z. Entonces lo que es generoso en castellano, en italiano es generoso. Generoso.
Voy a mostrarles otros ejemplos de la historia de inglés, empezando con el inglés antiguo. Mencionando la sonorización de consonantes intervocálicas, que es algo muy común, esto ha pasado en la historia de inglés. En el inglés antiguo, las fricativas sordas tenían alófonos sonoras condicionados por este contexto intervocálico. Y de hecho podemos ver que se escribieron con los mismos símbolos para las fricativas sordas. Aquí es un ejemplo que apenas vi en un libro que se escribía así con F. Pero yo creo que esta es la palabra que hoy escribimos así con la B chica, que indica la fricativa labiodental sonora. Y hoy día pronunciamos esta palabra en inglés moderno como heaven, que es el cielo. Heaven no es exactamente intervocálica hoy porque lo que le sigue es una N silábica, no una vocal plena. Pero por la escritura podemos suponer que esta E ortográfica que tenemos hoy probablemente fue una schwa en el inglés medieval y quizás eso fue una reducción de esta O que vemos en por lo menos ortográficamente en el inglés antiguo. O sea, las representaciones ortográficas indican que históricamente esta palabra sí tenía la fricativa en una posición intervocálica. Y lo que sabemos o inferimos de la fonología del inglés antiguo es que estas fricativas fueron alofónicamente sonoras en este contexto intervocálico, pero posteriormente esto se fonologizó y F y la B chica llegaron a contrastarse. Voy a darles otros ejemplos. Esto es la representación ortográfica también en el inglés antiguo y tenemos esta palabra que termina en una S que se entiende que se pronunciaba también con S sorda. Esto es el sustantivo casa y había también un verbo que quiere decir como proveer alojamiento a alguien, hospedarle a alguien, por ejemplo. Y entonces el verbo se conjugaba con sufijos, igual como hay en lenguas romances, los verbos se conjugan con sufijos. Esto se va perdiendo mucho en el inglés, pero en inglés antiguo todavía tenemos más morfología verbal. Y en esta palabra, el verbo, aunque se escribía con S, esta S tenía un alófono sonoro, que sería la Z. Hoy día hemos perdido la mayoría de estos sufijos, pero hoy escribimos esta palabra, el sustantivo así, y lo pronunciamos como house. Todavía termina en una S, house. Pero el verbo que escribimos igual, pero el verbo lo pronunciamos como house, con una Z. Fíjense que en la representación ortográfica que tengo aquí, la diferencia entre el sustantivo y el verbo aquí es house versus house. House es el sustantivo, house es el verbo. Y la razón por esto es que históricamente el verbo tenía sufijos y esos sufijos empezaron en vocales y eso quiso decir que la fricativa, la S, estuvo en un contexto intervocálico. En un principio la Z era un alófono de la S que ocurría entre vocales. Ahora, hoy día, esas vocales, esos sufijos se han perdido y esta S y esta Z están
en exactamente el mismo contexto. Al final de la palabra después de how. Es un par mínimo. Este sustantivo y este verbo. Entonces, la S y la Z han llegado a contrastar hoy día y parte de eso es porque se perdió el contexto condicionador que fue la vocal después de la Z. Otra razón que hoy día contrastan es que tenemos muchos préstamos de francés y las fricativas sordas y sonoras contrastan en francés y como prestamos muchas palabras de ellos, entonces eso también influyó, además de otros factores, pero seguimos con estos otros ejemplos. Otro par de semejante de sustantivo y verbo es bath y bathe. Bath es un baño, es sustantivo para un baño, como voy a tomarme un baño, ¿sí? Eso es a bath. Bath, eso es el sustantivo. Pero si vamos a bañarnos, usar el verbo bañar, bañarse, bañarnos, entonces esa palabra hoy día se escribe así, se pronuncia así, bathe. Hay un cambio en el timbre vocálico que no es el punto ahora. Ahorita el punto es que igual que en house y house, en bath y bathe, tenemos un sustantivo que termina en una fricativa sorda y tenemos un verbo derivado de ese sustantivo, pero el verbo termina en una fricativa sonora. Regresando a house y house que se escriben igual hoy día, pues podemos ver que ambas palabras se escriben con una E al final, E ortográfica que no pronunciamos. Yo tendría que investigar por qué hay esa E aquí. En este momento no les puedo decir. Pero en este caso de bath y bathe, al parecer, esta E ortográfica que se escribe aunque no se pronuncia, está ahí porque históricamente se pronunciaba una vocal. Normalmente esta E a final de palabras representa lo que fue una schwa en inglés medieval. Y entonces yo puedo imaginar que en algún momento fue bath y bada, algo así, con una schwa al final. Entonces, en bath, la Z, estuvo al final de palabra, no estuvo en un contexto intervocálico. Pero en bada, esa da sí fue en un contexto intervocálico. Y ha pasado lo mismo que ha pasado en el verbo house. Hemos perdido esa schwa a final de palabra. Hoy día la fricativa no está en un contexto intervocálico. Hoy día está a final de la palabra y contrasta con la fricativa sorda en esa posición. Pero históricamente podemos ver que la razón que estos verbos tienen una fricativa sonora versus los sustantivos que tienen una fricativa sorda es porque los sufijos en los verbos causaban esa sonorización intervocálica. Aunque house, el sustantivo con S, hoy día se escribe con E al final, podemos observar que en inglés antiguo no se escribía así. Entonces yo no sé qué onda con esta E ortográfica, si se agregó después por alguna razón, el orden de ciertos cambios quizás es importante. Pero seguimos con el último ejemplo, que es un sustantivo. Y la palabra para esposa en inglés antiguo fue wife, que terminaba en F. Hoy día se pronuncia como wife. Otra vez con otra E que no pronunciamos, que no sé exactamente la historia, pero sé que en inglés antiguo no había un sufijo porque era wife. ¿Y cuál es el plural?
wives, wives, puras fricativas sonoras. Y esta E tampoco se pronuncia. En realidad, esto, a ver, esto es wife y esto es wives, ¿sí? Con B chica Z. Al final, pues aunque hoy día no está entre vocales, la ortografía nos da una pista de que históricamente esa fricativa labiodental sí estuvo en un contexto intervocálico en el plural, por el sufijo plural, seguramente. Y probablemente en algún momento esa forma plural sufijada era diferente que la forma singular, que en por lo menos algún momento no tenía ningún sufijo, y eso explica la diferencia de sonoridad entre wife y wives. El sonido adyacente que está influyendo, disparando, detonando este cambio es después. Entonces decimos que es asimilación anticipatoria, porque estamos anticipando el siguiente sonido y por eso estamos asimilando ese sonido. Si el sonido adyacente que dispara el cambio es un sonido antes que el sonido que va a cambiar, entonces decimos que es asimilación progresiva, porque mientras seguimos progresando con la pronunciación de la palabra, vamos aplicando esta asimilación. Ahora vamos a hablar de una asimilación que afecta a vocales. Hasta ahora, todos los casos que les he mostrado de asimilaciones, tanto la palatalización, la asimilación homorgánica de nasales, asimilación de sonoridad, estuvimos hablando de consonantes y en todos esos casos la consonante se estaba asimilando a un segmento adyacente. En cuanto a las vocales, y bueno, las consonantes se pueden asimilar a vocales adyacentes, pero también se pueden asimilar a consonantes adyacentes. Por ejemplo, en los casos de palatalización que vimos, las consonantes estaban asimilándose a vocales anteriores adyacentes o en algunos casos a la aproximante palatal. Pero en la asimilación homorgánica de nasales, las nasales asimilan su punto de articulación a una consonante adyacente, ¿sí? Y en los casos donde vimos sonorización intervocálica, las consonantes estaban asimilándose a vocales adyacentes. Entonces, vimos esa variedad hasta ahora. No es imposible que una consonante sufra un cambio debido a un segmento más lejano en la palabra, pero es rara vez que pase eso. Normalmente sí, la consonante está asimilándose a un segmento adyacente, sea consonante o sea vocal. En el caso de las vocales pueden asimilarse a una consonante adyacente, quizás al rato les muestro un caso en zapoteco, pero es mucho más común que las vocales se asimilan a otras vocales en sílabas adyacentes. Normalmente no es el caso que las dos vocales, una que está asimilando a otra, normalmente esas vocales no son adyacentes, pero están como núcleos de sílabas adyacentes. Casi se comportan como si las consonantes fueran invisibles, ¿sí? Entonces las vocales están contemplando las otras vocales en su entorno y asimilándose. Cuando una vocal se asimila a otra vocal en cuanto a su timbre,
qué tan alta es, qué tan anterior es. Hay dos términos para esto. Uno es armonía vocálica y el otro es umlaut. También hay otros términos como metafonía o algo así, pero ahorita voy a hablar de estos dos. Mayormente voy a hablar de umlaut porque según Haack, este libro de aquí, aunque muchos tratan a umlaut y a armonía vocálica como si fueran sinónimos, en realidad no lo son. La armonía vocálica normalmente es un proceso sincrónico y el umlaut es un proceso diacrónico. Además, la armonía vocálica suele mantenerse estable durante mucho tiempo, siglos quizás. Y también la armonía vocálica suele ser progresiva. Suele ser que una vocal se asimila a la vocal en la sílaba previa y no al revés. El umlaut, en cambio, suele ser asimilación anticipatoria y suele ser un proceso que en comparación con la armonía vocálica pasa más rápido y se fonologiza, ¿sí? Porque el umlaut consiste realmente en dos pasos. Un paso es la asimilación y un segundo paso es la pérdida de la vocal que condicionó el cambio. Y eso implica que se va a fonologizar en un alófono condicionado producto de asimilación que en un principio no era contrastivo, pero con la pérdida del contexto condicionador se vuelve contrastivo. Ahorita vamos a ver los ejemplos y van a entender mejor. Bueno, la razón que este proceso lleva el nombre de umlaut es porque mucho se ha estudiado en lenguas germánicas y este término viene de alemán, umlaut. Bueno, estos ejemplos los tomé de Campbell y esto es ratón y pie. Y aquí tenemos una columna para el sustantivo en singular, otra columna en plural, lo mismo para pie. Y esta empieza con proto-germánico y termina con inglés moderno. He usado Macron igual que Campbell en vez de los dos triangulitos, pero quiere decir lo mismo, es una vocal alargada. Una vocal larga, pues. Ok. En proto-germánico, ratón era mus y había un sufijo de plural que era is. Y entonces ratones era musis. Igualmente, pie era fot y pies era fotis. ¿Sí? Ok. En otro momento, después de proto-germánico, tenemos una asimilación. La vocal en la raíz se asimila, en este caso, a la anterioridad de la vocal en la última sílaba. La asimilación puede ser que, por ejemplo, una I es una vocal alta anterior. En las lenguas del mundo, cuando vemos procesos de umlaut provocados por I, la otra vocal puede volverse anterior porque la I es anterior, o la otra vocal puede volverse alta porque la I es alta. Esas dos cosas son posibles. En este caso, se volvió anterior. Este símbolo Y en el AFI es una vocal alta anterior redondeada. La U es una vocal alta posterior redondeada. Entonces nada más cambió de posterior a anterior por influencia de la I.
Entonces tenemos en este momento singular, mus, igual que en protogermánico, el singular no cambió, pero plural ya con esta vocal asimilada a la anterioridad del sufijo. Igualmente el sufijo perdió la Z y ahora fue nada más la pura I. Y entonces la forma para ratones era musi. Igualmente lo mismo pasó, fot todavía era el singular y el plural, igualmente vemos que se perdió la Z, pero la O, que es una vocal media posterior redondeada, se volvió una vocal media anterior redondeada. Entonces tenemos singular fot y plural futi. Ahora, pues probablemente en este momento esta asimilación era algo alofónico, no era contrastivo. ¿Por qué? Porque era predecible. Si únicamente tenías U antes de una sílaba con I y tenías U el resto del tiempo, esto simplemente era como otra versión de la U que se pronunciaba antes de una sílaba con I. Pero en el siguiente paso, ¿qué pasó? Se perdió la I al final de la palabra. Y en ese entonces la gente dejó de pronunciar la I, pero seguía pronunciando la U y la E. Y esa diferencia es lo que mantuvo la distinción morfológica entre singular y plural. Porque en un principio en protogermánico, la raíz no cambiaba nada, la vocal no cambiaba. Lo que marcaba el plural era el sufijo is. Y en esta segunda etapa, todavía el plural se marcaba con un sufijo i, aunque esa i provocaba una alternancia alofónica en la vocal de la raíz. Pero con la pérdida de la I, del sufijo, esa alternancia ya no es alofónica, porque ahora estas dos palabras son un par mínimo. La única diferencia entre singular y plural aquí es el timbre vocálico. Empieza con M, termina con S, tiene una vocal entre esas dos consonantes y la única diferencia, ambas vocales son largas, la única diferencia es el timbre vocálico. Y entonces, de esta forma, el cambio del timbre es lo que marca el plural en esta etapa de la lengua y de hecho hasta la fecha. Entonces, mus, singular, ratón, mus, plural, ratones. Fot, singular, pie. Fit, plural, pies. Oigan, estoy editando video y creo que estoy mal pronunciando esa vocal que se escribe como la O con el diagonal, que es una vocal media anterior redondeada. Y pues el chiste es que está redondeada, pero yo estoy viendo mis labios en el video y no están redondeados. A ver si puedo pronunciar el plural de pies mejor. Sería, a ver, lo que tenemos que hacer para hacer esa vocal es hacer como que vamos a hacer una E, pero redondear los labios. Entonces sería Hood. Ok, había más cambios en la historia de inglés, nada más para actualizarnos, ¿no? A ver, posteriormente, las vocales anteriores redondeadas ¿cómo se puede decir? Se desredondearon, perdieron su redondeamiento, se volvieron no redondos. Bueno, entonces, mis se volvió mis y food se volvió fed. Ok, y todavía era una diferencia en el timbre.
entre singular y plural, nada más está cambiando la pronunciación de esta vocal de redondo a no redondeado. Entonces, fíjense, aunque las vocales en el plural, en estos ejemplos, están cambiando de redondeadas a no redondeadas, de todos modos lo que se mantiene es que, por lo menos en estos ejemplos, ¿no? En singular tenemos una vocal posterior y en plural tenemos una vocal anterior. Va a tener la misma altura la vocal en el singular y el plural. Podrían pensarlo en términos de rasgos fonológicos, ¿no? Por ejemplo, el rasgo alto, ¿sí? Es en el caso de ratón, está marcando, es parte de la representación subyacente de la raíz. Que, ok, tenemos que tener M, luego tenemos un segmento silábico, o sea, una vocal, alto. Y luego tenemos S. Sí, el rasgo alto en ese caso es parte de la raíz nominal que es ratón. Y el rasgo anterior marca el plural, es parte de otro morfema. Entonces la vocal que vemos en la superficie, podemos dividir ese segmento en sus rasgos fonológicos y ciertos rasgos están ya marcando un morfema y otros rasgos están marcando otro morfema. Fíjense, en un principio tenemos un sufijo is, después se reduce a i, y después el rasgo anterior de esa i queda, sobrevive, pero no en su propia sílaba. Ahora se asocia con el segmento vocálico que es parte de la raíz, pero ahí nada más sobrevive el rasgo anterior, es lo que sobrevive del sufijo plural del proto-germánico que era is. Y posteriormente, después de eso, había otro cambio famoso que vamos a hablar en otro video, que en inglés se llama The Great Vowel Shift, que es cuando todas las vocales largas cambiaron, se elevaron. Y las vocales altas, como U e I, se volvieron diptongos. Entonces, moose cambió a mouse y mis cambió a mice. Y eso es lo que tenemos hoy día. Ratones, mouse, y ratones son mice. A ver, para pie, la O larga se elevó a U, la E larga se elevó a I. Entonces, un pie se volvió foot y dos pies se volvieron feet. Y nada más, por alguna razón, no sé por qué, pero hoy día ya no digo foot. No, eso sería alguien con un acento extranjero quizás diría eso. Pero un hablante nativo de inglés va a decir foot. Entonces esta vocal cambió más por alguna razón en esta palabra. Pero fíjense, si ustedes estudian inglés en la escuela, probablemente les enseñan que hay que memorizar estos plurales irregulares. Claro, no todos los sustantivos en inglés se comportan así. Muchos sustantivos tenemos prestados de latín y lenguas romances y llevan algo más regular como una S semejante a español, pero estas palabras son palabras nativas que se heredan desde proto-germánico y han ido paso por paso por todos los cambios históricos que han pasado en inglés. Y fíjense que aunque hoy, no sé, ustedes díganme, pero me imagino que si esta no es tu lengua materna y la tienes que estudiar en la escuela y llegas a esto que foot, feet, mouse, mice, se ve muy extraño y además se escribe diferente como se pronuncia, pero
que nada más un cambio en el timbre vocálico hace la diferencia entre singular y plural en este caso, también en conjugaciones verbales algo semejante. Quizás se les hace exótico, no sé, pero aquí vimos que esta cosa tan rara, cómo llegó a existir porque en un principio sí teníamos un sufijo is semejante al es de español. Y como esa is tenía la vocal y fue provocando, destapando, disparando, detonando todos esta serie de cambios que terminan lo que tenemos hoy día. No todos los cambios que puse aquí en pizarrón son umlaut. El término umlaut se refiere al proceso que involucra estos dos cambios. Esto es una asimilación anticipatoria al timbre vocálico de la siguiente sílaba y posteriormente la elisión o pérdida de esa vocal condicionadora. Eso es lo que es el umlaut. Y pasa también en lenguas zapotecas, como vamos a ver en videoconferencia. Bueno, nada más para mostrarles un posible caso en que una vocal se asimila a una consonante, aunque esto es menos común. Pero les voy a mostrar un ejemplo en zapoteco, aunque todo esto es hipotético y las ideas pueden cambiar en el futuro, pero les voy a compartir ideas actuales, ¿no? Estamos en 2021, por si me están viendo en el futuro. A ver si ya cambió. En general, la mayoría del tiempo, en proto-zapoteco y proto-zapotecano, las palabras que se reconstruyen, las sílabas y también las palabras terminan en vocales. Pero hay una excepción importante, que es que la consonante K, la K simple, por lo menos en la reconstrucción de Terry Kaufman y por ahora en la mía también, porque yo le sigo en esto. Bueno, también Fernández de Miranda tiene algo parecido, pero ella lo reconstruye como una uvular sonora. Pero ella, donde reconstruye esta uvular, siempre pone una vocal después. Ella la reconstruye como parte de un sufijo silábico uvular más una vocal, a diferencia de Terry Kaufman y una servidora que reconstruyen la K simple y en coda. La consonante K simple podría ocurrir al final de palabra y yo creo que al final de sílaba, de cualquier sílaba. Esto puede quizás ser un punto controversial porque es menos obvio viendo las lenguas modernas que esta K alguna vez existió. ¿Qué es la evidencia que tenemos para esto? Vamos a verlo con este ejemplo salir. Todas estas formas las tomé de mi base de datos. En unos casos, como el de San Bartolomé de la Sicha, Tanetse y Tlacololita, yo hice estas transcripciones trabajando con hablantes de estas lenguas. En los otros casos, son formas que yo tomé de literatura publicada sobre estas lenguas o manuscritos que han compartido conmigo, ¿no? Por ahora se reconstruye este verbo salir como tiek. Fíjense, con una E y con un saltillo, una K final. ¿Y qué es la evidencia? Bueno, en Tehalapan, de todas las lenguas que tengo aquí, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 lenguas en pizarrón. Y de esas 7 lenguas, solamente hay una que tiene una E.
aunque se reconstruye E. Pero nada más hay una lengua que indica que la vocal pudo haber sido E. Las otras no tienen E. También de estas 7 lenguas, hay una nada más que tiene una consonante al final. Y en este caso esto es Tanetse. Esta es la forma, se me hace que progresiva, como está saliendo, que es algo como ruah. Seguramente lo estoy mal pronunciando un poco, pero termina en una consonante uvular hoy día. Esa consonante uvular que existe en Cajonos y existe en el Rincón, seguramente también Chuapan, porque esas variantes son más cercanas a las del Rincón. Esta consonante uvular es el reflejo moderno de esta K simple que se reconstruye para el proto-zapotecano. En Tanetse la vocal ha cambiado algo y en general en Tanetse vemos una A adyacente a esta uvular. Creo que ni he visto la uvular en Tanetse sin una A, no estoy seguro, tendré que checar, pero es mi impresión de memoria, a ver si tengo razón o no. Aunque aquí también vemos sus. Y de hecho, si vemos las otras lenguas que están aquí, el chatino de Sensontepec, el zapoteco de la Chichio, el zapoteco de San Bartolomé Losicha, el zapoteco papabuco de Texmelucan, el zapoteco de Tlaclolita, todas estas lenguas tienen una vocal posterior, una U o una O. Históricamente en proto-zapoteco y proto-zapotecano no contrastaron U y O, eran alófonos. Más recientemente llegan a contrastar en ciertas lenguas, aunque no en todas las lenguas zapotecanas contrastan, aún hasta la fecha hay lenguas donde son alófonos. Bueno, y que tienen como un O y U, pues son vocales posteriores. Ok, sí, otra vez vamos a dibujar una sección sagital, ¿no? Labios, dientes, alvéolos, paladar duro, velo, ¿sí? Y antes en este video hablamos de que las vocales anteriores las articulamos bajo el paladar, ¿no? Pues ¿dónde estamos articulando las vocales posteriores? Debajo del velo, ¿sí? A ver, si antes pusimos que estarían algo así, ¿no? Pues yo creo que aquí podremos poner la U y la O debajo del velo. Esta K es un sonido velar. Y los sonidos velares que se hacen en o por el velo son sonidos posteriores. El velo está en la parte posterior del aparato fonador. Los sonidos uvulares son aún más posteriores que los sonidos velares, ¿sí? Porque ni cabe en mi pizarrón como donde lo tengo ahorita. La úvula estaría aquí en la parte rosa. Imaginemos que, como en Tejalapan, esta palabra salir originalmente tenía una E, que es una vocal anterior. E seguida por la K, velar. Hacer la vocal anterior una vocal posterior como O, que igualmente podría cambiarse a U en alguna lengua, porque O y U eran alófonos. Volver la E una O sería una especie de asimilación al punto posterior de articulación. Punto de articulación posterior, bueno, como ustedes quieran decirlo. Esto
hipotéticamente. La vocal posterior que vemos en muchas lenguas zapotecanas en esta palabra puede ser que resulta por asimilación a esta K hipotética, esta K reconstruida, esta K que sobrevive en la Sierra Norte como la consonante uvular al final de varias palabras. Bueno, la mayoría de este video ha sido sobre la asimilación, que es una de dos categorías súper comunes cuando vemos cambios fónicos que pasan en lenguas orales. La segunda categoría se llama con diferentes nombres como lenición o debilitamiento, aunque tengo unos puntos filosóficos acerca de esto, pero primero voy a presentar qué es y después podemos filosofar, ¿sí? Copié más o menos de Hooke una jerarquía que él da y él está usando aquí sonidos coronales, quizás alveolares o dentales, como un ejemplo, pero podría aplicar algo semejante con otros consonantes con otros puntos de articulación. La idea es que cualquier de estos sonidos dibujados aquí sería un cambio natural de lenición o debilitamiento, que ese sonido cambiará a uno de los sonidos más abajo en la jerarquía siguiendo estas líneas. En general, no, según Hooke, no estamos esperando que va a brincar pasos, o sea, no estamos pensando que una T geminada va a convertirse luego de una vez en una ed, una fricativa dental sonora. Pero podría convertirse en ese sonido si primero va a T y después a D y después a ed, ¿sí? También dice Hooke que como normalmente siguen estos pasos, pero que según Hooke cualquiera de estos sonidos, quizás con la excepción de la T geminada, no sé si la D geminada también, pero dice que todos estos sonidos sí podrían elidirse e irse a cero en un solo paso. Es común que los sonidos se eliden, aunque ciertos sonidos se eliden más fácil que otros sonidos, ¿sí? Por ejemplo, es más difícil que una geminada se elida. También yo podría comentar que es más probable que un sonido posterior, como velar, por ejemplo, glotal en particular, se elida que un segmento más anterior. Pero sí es posible que cualquier sonido se podría elidar. Y también algo que no copié, pero que pueden ver aquí, es que la H puede ir directamente a la yod. Él lo tiene como Y, pero yo lo puse como yod en AFI. No tiene que pasar por este paso de la fricativa glotal sonora, que es menos común. Bueno, ok, tomando en cuenta que hay esas excepciones, veamos. Una geminada sorda. Todo esto tiene que ver con una jerarquía y con una quizás dicotomía entre fuerte y débil, que unos sonidos son más fuertes que otros. Bueno, quizás no es exactamente una dicotomía, podría ser una dicotomía si estamos comparando dos cosas, pero en realidad esto es una jerarquía, es un continuo y cada sonido se considera más fuerte o más débil que cualquier otro sonido, ¿sí? O supongo que unos podrían ser igualmente fuertes o débiles. Bueno, una T geminada, por ejemplo, es geminada y es sorda.
ser un sonido geminada te hace más fuerte que ser un sonido simple. Un sonido sordo, por lo menos en las obstruyentes, se considera más fuerte que un sonido sonoro. Entonces, T simple es más débil que T geminada. Pero también D geminada es más débil que T geminada. Y entonces, que una T geminada se convirtiera en una D geminada o en una T simple, cualquiera de esos dos cambios se considera una especie de debilitamiento. Se podría debilitar por sonorizarse o se podría debilitar por hacerse más breve en vez de geminada simple, ¿sí? Y si es que se convierte en una D geminada, un siguiente paso, ¿en qué se va a cambiar la D geminada? Pues se puede reducir a una D simple. Pero también la T simple se podría debilitar sonorizándose. Entonces, si tienes una D, es posible que en el pasado fue una D geminada o que fue una T y se sonorizó. La D no es la única opción para que esta T se debilitara. También esta T se podría debilitar convirtiéndose en fricativa, en la Z, ¿sí? Porque en esta jerarquía, las fricativas son más débiles que las oclusivas. También se podría debilitar volviéndose glotal. En algunos casos podría inclusive ser volviéndose más posterior en la boca. A mí se me hace que esto pasó en irlandés porque ellos tienen un grafema, un dígrafo que es DH, que estoy segura que ha de haber representado la ED, la fricativa dental sonora en algún momento. Pero hoy día se pronuncia como gamma o se pronuncia como cero. Entonces a mí se me hace que esta ED se convirtió en gamma en algún momento. No sé, quizás es semejante a esto. Bueno, olviden eso. Convertirte en un sonido glotal se va a considerar como una especie de lenición, porque los sonidos glotales que se hacen aquí en la garganta se consideran más débiles que los sonidos que se hacen mero en la boca, ¿sí? Entonces la T se podría convertir en D, en Z o en el saltillo, la oclusiva glotal, y cualquiera de esos tres cambios se consideraría como una especie de debilitamiento. Y entonces, ¿qué más? Bueno, la D se podría convertir en ED, en la fricativa, porque acuérdense, las oclusivas se consideran más fuertes que las fricativas. También en este caso, la D podría convertirse en una vibrante, quizás vibrante simple. Igualmente podría ser L. La L y la R en muchas lenguas como el japonés ni contrastan, son sonidos muy semejantes. Tanto la D como la ED se podrían convertir en una vibrante o una lateral. Bueno, entonces la D podría volverse fricativa o podría volverse vibrante o lateral. La T quizás ya mencioné que se puede convertir en θ. La Z podría debilitarse volviéndose una fricativa glotal o volviéndose sonora. La fricativa sonora también podría debilitarse volviéndose glotal. La H, la fricativa glotal sorda, podría debilitarse sonorizándose. Tanto la fricativa glotal sorda como la sonora o estas resonantes que son la vibrante, la lateral, todos esos, o inclusive la ED, podrían convertirse en una yod, en una aproximante.
Y cualquier sonido aquí, quizás menos las geminadas, podría elidirse. Elidirse, perderse, también es una especie de lenición o debilitamiento. Entonces, todo lo que es cambiar un sonido geminado en simple, sonorizarse, una oclusiva que se vuelva fricativa, una obstruyente que se vuelva resonante, un sonido que se hace aquí en la boca volviéndose glotal o más posterior, una consonante volviéndose semivocal o proximante, o la elisión de cualquier sonido. Todos esos fenómenos se cuentan como lenición o debilitamiento, ¿sí? Geminadas son más fuertes que simples. Sordas son más fuertes que sonoras. Oclusivas son más fuertes que fricativas. Obstruyantes son más fuertes que resonantes, ¿sí? Sonidos que se hacen en la boca son más fuertes que sonidos glotales. Y cualquier sonido es más fuerte que cero, que no decir nada. ¿Sí? Y de las resonantes, las aproximantes son las más débiles. La razón que estamos hablando de esto es que todos estos cambios son muy comunes, son muy naturales en las lenguas del mundo. Y cuando nosotros comparamos las lenguas, ¿sí? Si las lenguas, por ejemplo, si yo comparo 29 lenguas zapotecanas y yo encuentro diferentes consonantes, cada lengua me da como otra opción. Yo podría reconstruir este sonido que hay aquí, ¿sí? La segunda consonante en tortilla. Unas lenguas, por ejemplo, o variantes inclusive como San Agustín Losicha, tienen una H en algo como Y. Unas tienen una Z como Gath, San Bartolomé Losicha. Unas tienen una T como en Cuatecas Altas. No me acuerdo si es Gat o Yat, pero es una de esas, digamos que es Gat. Unas tienen una T geminada como en la Chichioetta, o en, se me hace que Serrano es Geta, o qué tal en Juchitán, en el Istmo, me imagino semejante, ¿no? Geta, algo así. Ok, entonces, pensando en diferentes lenguas, en este caso zapotecas porque no mencioné a chatino, creo que chatino también tiene H, ¿eh? Si no me equivoco. Ajá. ¿Verdad que ahí es algo como ja o algo así? No me acuerdo bien, pero yo creo que en chatino hay una H igual que en San Agustín Losicha. Ok, ahora digamos que pensando en varias lenguas zapotecanas, en tortilla, en algunas lenguas vemos una T geminada, en algunas vemos una T, en algunas vemos una Z y en algunas vemos una H. Ahora, si no tuviéramos este principio de que el debilitamiento es más común que la fortición. La fortición sería lo opuesto, que uno de estos sonidos cambiara para subir, para uno de los sonidos más arriba en esta jerarquía. Fíjense, eso también es posible, no es que nunca pasa, podría pasar, pero normalmente, como eso es más marcado, es menos común que un cambio que sube en esta jerarquía, es más común que baja en esta jerarquía. Cuando encontramos un contraejemplo, cuando encontramos un caso de fortición, la mayoría de las veces va a haber otra explicación por esa fortición. Por ejemplo, una T simple de proto-zapotecano, digamos, podría convertirse
en una T geminada, pero quizás es porque no es solamente la T, no es solamente un cambio de proto-T a T geminada, sino a lo mejor es una secuencia como K más T y que esa secuencia se convierte en la geminada, ¿sí? En ese caso, no realmente sería fortición, porque no es realmente la T se está volviendo geminada, más bien sería la K que se está asimilando a la T, y la K se vuelve T, eso sería asimilación total, y entonces ahora tienes doble T, pero no fue fortición de la T, sino asimilación de la K. Un caso que quizás sería mejor ejemplo de la fortición es que, aunque esto es fonético, no fonológico, pero en algunas lenguas popolocanas, en esas lenguas no contrastan consonantes simples y geminadas, pero hay también en lenguas mixtecas, en mixteco y en popolocano, hay casos de lenguas donde una consonante se gemina fonéticamente por razones prosódicas para indicar que la sílaba previa es la prominente o acentuada, ¿no? Entonces, sí es posible que una consonante simple podría volverse geminada, que sería un caso de fortición, pero hay alguna razón, ¿sí? Y esa razón podría tener que ver con la prosodia, con la estructura métrica de las palabras para marcar el acento. Habría alguna razón de hacerlo. Y cuando no hay como una explicación particular, esperaríamos casos de lenición y no de fortición. Fortición es posible, pero en casos particulares, por razones particulares. Entonces, no esperaríamos eso. Igualmente, puede pasar, ¿no? Es posible que una Z se convirtiera en una T. Hay casos en las lenguas del mundo donde podremos encontrar eso, pero es mucho más común que una oclusiva se convirtiera en una Z. Cuando uno de estos sonidos cambia a otro sonido que es más arriba, que sería fortición, yo creo que la mayoría de las veces la explicación va a ser que es un caso de asimilación de algo en el contexto fonológico. Por ejemplo, podemos decir que la sonorización es común porque es una especie de debilitamiento, pero es común que un sonido sonoro se vuelva sordo a final de palabra. ¿Por qué? Porque se está asimilando al silencio que es sordo, que ocurre cuando hay una pausa después de esa palabra. Si no hay algún contexto a que se está asimilando, esperaríamos que la sonorización sería más común que el ensordecimiento. Pero el ensordecimiento sí podría ocurrir y sí sería muy natural si un sonido está asimilándose a otro sonido sordo o de hecho al silencio en el contexto. Volviendo a tortilla, ¿no? Encontramos estos 4 sonidos. Si no tuviéramos este principio de que esta es la jerarquía y yendo para abajo en esta jerarquía se clasifica como debilitamiento y debilitamiento es más común que fortición. Si no tuviéramos ese principio, quizás estaríamos perdidos diciendo, bueno, una lengua tiene T, una lengua tiene Z, una lengua tiene H, una lengua tiene T geminada. Ha de haber sido una de esas, pero quién sabe cuál, ¿no? O quizás nos iremos por otros principios menos válidos, como, a ver, ¿cuántas lenguas tienen cada una? En realidad, pensando en todas las lenguas zapotecanas que existen hoy, las geminadas en realidad son poco comunes. Pero la geminada sí es la correcta.
es la original, es la que reconstruimos. ¿Y por qué podemos verlo aquí? Encontrando estos 4 sonidos, es más probable que 3 de esos sonidos resulten de un proceso de lenición o debilitamiento. Y entonces, el sonido que más probablemente fue el original es el sonido más fuerte, que en este caso es la T geminada. Vamos a hablar de algo filosófico. Ok, esta es una idea mía. Lo he platicado con algunos amigos, lingüistas también. Y algunos de ellos me han dicho que no están de acuerdo con esta idea, que creen que yo estoy exagerando. Y puede ser que sí. Usted puede determinar por sí solo qué es su opinión después de escucharlo. Pero aún mis amigos que están en desacuerdo, yo diría que posiblemente ellos y todos nosotros estamos condicionados por cómo nos han formado como lingüistas. A ver, voy con esta. Los hombres por todo el mundo, generalizando, suelen tener más masa muscular que las mujeres. ¿Correcto? En promedio, ¿sí? Claro, podremos encontrar alguna mujer que tiene más músculo que algún hombre, pero en general los hombres suelen tener más masa muscular que las mujeres. Pensando en la fortaleza física, de cuánto peso puedes levantar o etcétera, usando ese criterio, diríamos que los hombres son más fuertes que las mujeres, ¿sí? Claro, podemos hacer muchos argumentos de que nosotras tenemos otras fortalezas o toleramos cosas como el parto, que los hombres no tienen que tolerar, eso requiere fuerza, obvio. Podremos hablar de tolerancia, resistencia, fuerza sentimental, social, espiritual, etc. Pero nada más yéndonos directo a algo físico y básico de qué es la diferencia entre nosotros, yo creo que esa es una diferencia clave, que los hombres tienen más músculos, ¿no? Porque más inteligentes no lo son, todos somos inteligentes, o sea, en ambos sexos hay personas que son más aptos para ciertas cosas que otras, pero hay personas súper inteligentes en ambos sexos y en cualquier género que exista en cualquier sociedad. Pero creo que es innegable que en general los hombres sí tienen mayores músculos y bajo ciertas definiciones eso podría querer decir que son más fuertes. Ahora, algunos dirían que en general, otra vez generalizando, claro que hay muchas excepciones, ¿no? Algunos dirían que los hombres o muchos hombres muchas veces están muy interesados en esta dicotomía entre fuerte y débil. Y quizás es porque, pues, todos estamos interesados en nuestra propia identidad, ¿no? En quiénes somos, cómo nos definimos, qué nos hace diferente que las demás personas en este mundo, ¿no? Y entonces quizás para muchos hombres, ser fuerte es una parte clave de quiénes son, ¿sí? Ok, entonces, uno podría proponer que algunos hombres están algo obsesionados con esta dicotomía de fuerte y débil. Yo por lo menos conozco algunos que yo diría que es el caso. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero es mi opinión. Ok, ahora. En la historia de la lingüística, ¿quiénes son los lingüistas que han construido esta disciplina desde cero? ¿Quiénes han sido? En un principio,
fueron hombres. ¿Por qué? Porque por esa misma masa muscular, los hombres han podido controlar muchas cosas en la mayoría o casi todas las sociedades en la historia del mundo. Y antes pudieron controlar las universidades, ¿sí? Las normas sociales en diferentes sociedades, en diferentes momentos del tiempo, a veces, muchas veces, excluyeron a las mujeres. Yo personalmente en Berkeley conocí a una profesora, Sue Irvin Tripp, una lingüista, hacía psicolingüística, estaba en el departamento de psicología, pero era lingüista. Y a veces coincidimos en reuniones y todo. Yo no me acuerdo si ella lo contó o si otra profesora me lo contó de ella. Pero de vez en cuando teníamos alguna reunión que alguien daba una charla o algo académica en algún edificio en el campus de Berkeley, ¿no? Y hay un edificio que se llama The Faculty Club, es como el club de la academia, ¿sí? Es para profesores. Bueno, también hay otro edificio que se llama The Women's Faculty Club, el club de la academia de mujeres, ¿no? Porque resulta que en The Faculty Club, por mucho tiempo, las mujeres no podrían entrar en ese edificio. Por eso después las profesoras mujeres construyeron su propio club. Pero hoy día cualquier persona puede llegar a cualquiera de esos dos edificios. Bueno, pero como a veces había actividades académicas en esos edificios, pues si estaba en The Faculty Club, una mujer no podría llegar, no podría participar en esa reunión académica donde se están compartiendo ideas que podrían ser importantes, influyentes. Nadie, o sea, una mujer no tendría voz y voto en ese foro si no pudo entrar en el edificio. Y me contaron que ella durante no sé qué década, digamos que en los 60, ella sí fue a esas reuniones, pero entró por la ventana porque no le daban entrada en la puerta. Ok, yo no he vivido eso, he vivido otras cosas, pero ha sido tan reciente que personas que yo conozco tuvieron que enfrentar eso. Ok, entonces, ¿desde cuántos siglos atrás existe la lingüística? ¿Y cuántas ideas emergieron en el desarrollo de esta disciplina? Muchas, ¿sí? Cada vez entendemos más, estamos construyendo más ideas, pero se podría decir que durante la formación de la disciplina de la lingüística, todas las ideas venían de hombres. A ver, si es cierto, y podremos debatir si es cierto o no, pero si es cierto que los hombres están muy atraídos a esta dicotomía de fuerte y débil, y si puros hombres fueron las personas que desarrollaron los conceptos que seguimos usando el día de hoy en la fonología, y ellos desarrollaron la idea de debilitamiento, de que cada sonido comparado con otro sonido tenía que ser más fuerte o más débil. Aquí me pregunta, y es algo quizás imposible de saber. Si hubiera sido al revés, si nunca hubiera habido esta división social entre hombres y mujeres, si las mujeres en la historia de la humanidad nunca hubieran experimentado la discriminación, si es que la lingüística como disciplina se desarrolló en un ambiente igualitario con hombres y mujeres los dos, o inclusive si hubiera sido al revés, que fueran puras mujeres que lo desarrollaron. Mi pregunta es, ¿esto es la idea que hubiera emergido? De todas formas, tendríamos esta idea de que un sonido es más fuerte que otro sonido.
y que uno de los cambios más comunes es un cambio en qué tan fuerte sea el sonido. Quizás sí, quizás no lo sabemos porque no estamos viviendo en un universo paralelo para saberlo. Y mis amigos que me dicen, nah, estás exagerando, ¿no? Por cierto, hasta ahorita ninguna mujer me ha dicho que estoy exagerando, son puros hombres que me lo han dicho. Pero ellos nunca han vivido otra realidad, ni yo tampoco he vivido otra realidad. Y todos heredamos los conceptos de las previas generaciones de lingüistas, ¿sí? Y me pregunto si hubiera habido otra posibilidad de caracterizar estas tendencias, porque las tendencias no las podemos negar, ¿correcto? O sea, sí es más probable que una oclusiva se vuelva fricativa que al revés. Sí es más probable que un sonido que se hace en la boca se vuelva glotal que al revés. Sí es más probable que una geminada se simplifica. O sea, sí son tendencias que podemos observar en los datos. No es que son falsas, pero lo que yo digo es, ¿habría alguna otra manera de concebir esto? Yo no sé, pero sería bueno pensarlo. Ahorita les voy a dejar unas fotos para contemplar en estos últimos momentos del video si habría otro concepto posible.